Dios les bendiga, Dios les guarde. En el día de hoy vamos a presentar unas evidencias o dar una explicación de un video que recientemente han hecho a mi nombre. El propósito de este video es explicar por segunda y última vez algunas declaraciones que hice en mi primer debate con un trinitario hace 6 años aproximadamente. En la descripción de este video dejo el enlace donde hago mi primera explicación sobre lo que dije en ese debate. Entonces, hace 6 años aproximadamente, con un pastor trinitario hice un debate. Yo estaba defendiendo la posición de la unicidad y en ese debate yo manifesté algunas cosas que han sido tomadas para tratar de desprestigiarme. Hace 2 años di una explicación, las razones por las cuales la dije y en qué contexto, pero nuevamente sale la misma persona con haciendo el mismo video. A razón de esto, voy a dar nuevamente una explicación por segunda vez y por última vez. Si usted quiere ver la explicación que yo di hace 2 años, en la descripción de este video usted puede ver el enlace para que vea toda la explicación. Bien, ¿por qué debo dar una explicación? Por varias razones. Creo que hay hermanos y amigos que siguen mis enseñanzas, las enseñanzas que doy por YouTube y por Facebook, y ellos me han pedido que dé una explicación. Las personas que ya conocen a Joaquín Urrutia, que es la persona que hace el video tratando de, de colocar mi imagen de una manera que sea mal vista o algo por el estilo. Las personas que ya conocen al señor Urrutia, pues este video que él hizo no les sorprende y no les causa malestar. O sea, no los incomoda de mucho porque ya conocen quién es el señor Joaquín Urrutia. Pero los hermanos y amigos que no lo conocen, que no saben quién es él, sí me han pedido que por favor dé alguna respuesta o explique algo acerca del video que él hizo sobre mí. Entonces, ¿por qué debo dar una explicación? Porque esta persona de nombre Joaquín Urrutia en diversas oportunidades ha sustraído fragmentos de mis videos, descontextualizándolos para decir cosas que yo no creo ni enseño. Y esto lo hace con la finalidad de confundir a los hermanos. No solo ha hecho esto conmigo, también lo ha hecho con el pastor Álvaro Torres, y de eso voy a mostrar alguna prueba. También lo ha hecho con el hermano Julio César Clavijo Sierra, lo ha hecho con el hermano Alexander Cerrato y lo ha hecho con el hermano Wilson Villegas, entre otros. Entonces vamos a ver el video que él hace, donde él manifiesta que yo tengo una doble moral, que doy un doble discurso. Entonces vamos a verlo y lo vamos a analizar. Verdadero unicitario te dirá que Jesucristo no es Dios. Si te dice que Jesucristo no es Dios, ese no es un verdadero unicitario. Ese es un falso unicitario. Ponga esa ahí en mayúscula y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es muy importante porque muestra que el Hijo de Dios no es Dios ni soberano. Ningún verdadero unicitario te dirá que Jesucristo no es Dios. Si te dice que Jesucristo no es Dios, ese no es un verdadero unicitario. Ese es un falso unicitario.
La palabra mediante indica que Jesucristo como Hijo de Dios no es el sabio Dios. Evidencia bíblica podemos concluir sin mucho esfuerzo que la sola persona del Padre es el único Dios. Bueno, entonces aquí vemos prácticamente eso es lo que él muestra. Obviamente él habla acerca de este video con un lenguaje bastante inapropiado, ¿verdad? Él toma dos videos, ¿no? Dos partes. Por un lado, toma un video de hace 6 años donde yo digo que el Hijo no es Dios ni soberano. Y otra parte de un video reciente donde yo digo que ningún unicitario negará que Jesucristo es Dios. Toma esas dos porciones y las une. Entonces, a razón de esto, él manifiesta que yo estoy dando un doble discurso y que tengo una doble moral. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué esta persona habla de un doble discurso? Bueno, por dos grandes razones. Primero, porque esta persona descontextualiza cada porción de los videos que él ha recortado. Segundo, porque esta persona no cree ni entiende que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, como todo unicitario así lo cree. Quiero darles un ejemplo de muchos que podría darles. Si yo en un video doy una explicación sobre el Hijo de Dios y digo que Jesucristo en los días de su ministerio en esta tierra no lo sabía todo y que estaba limitado al espacio y que también estaba limitado al tiempo. Y en otro video digo que Jesucristo no es limitado al conocimiento, es decir, que todo lo sabe. Y digo que Jesucristo nunca ha estado limitado al espacio ni al tiempo. Eso para algunos, dependiendo, algunas personas considerarán, si no conocen el contexto de cada estudio, podría deducir que hay una contradicción. Ahora piense que una persona como Joaquín Urrutia corta los dos fragmentos, los une y termina diciendo que hay un doble discurso como él acostumbra a hacer. Y realmente no hay un doble discurso. Lo que sucede es que cada corte de video se dijo en contextos diferentes. Cuando yo digo en un video que Jesucristo no está limitado al conocimiento, al espacio y al tiempo, lo digo porque creo que Jesucristo es Dios. Estoy presentando en ese video a Jesucristo como Dios. Pero cuando yo digo en otro video que Jesucristo en su ministerio en esta tierra estaba limitado al espacio, al tiempo y al conocimiento, lo digo porque creo que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, quien como hombre es limitado. Entonces, no hay un doble discurso, solamente que estoy presentando dos posturas de la misma persona de Jesús en contextos diferentes. Ahora, yo entiendo la incomodidad del señor Joaquín Urrutia y de muchas personas que se toman el tiempo de ver mis videos. Todo esto se presenta porque yo soy un defensor de la existencia de un Dios unipersonal que se hizo hombre y que por causa de su inmutabilidad nunca dejó de ser Dios. Todo esto se presenta porque soy un defensor de que solo Jesucristo es Dios. Todo esto se presenta porque soy un defensor de que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Todo esto se presenta porque soy un defensor que Jesucristo es el Padre y el Hijo al mismo tiempo. El señor Urrutia tiene la libertad de hacer defensa de su fe.
tienen la libertad de hacer refutaciones en defensa de su fe. Pero vemos con tristeza que la manera en que Joaquín Urrutia hace uso de su derecho y de su libertad para hacer defensa de su fe va en contra de la ética que debe tener todo cristiano. También es triste cuando vemos en las redes que la falta de ética, la burla, el sarcasmo, los insultos, el amarillismo, el morbo y comportamientos similares son las prácticas que despiertan el interés de muchas personas. En razón a esto, muchos canales llamados cristianos están salpicados fuertemente con estas prácticas. Quiero darle las gracias a los hermanos en la fe en preocuparse por mí cuando vieron este video que hizo Joaquín Urrutia. Pero quiero decirles, estimados hermanos, lo siguiente. Mientras que yo siga predicando en las redes sobre la doctrina bíblica de la unicidad de Dios, siempre tendré enemigos. Enemigos que se le van a levantar no solo contra mi posición doctrinal, sino que se levantarán contra mi persona directamente. Entonces, quiero agradecerles a todos los hermanos que se preocuparon cuando vieron este video en las redes, porque son personas que me conocen, personas que me aprecian y que de alguna otra manera pues les duele o les incomoda que personas como estas de una manera inapropiada y sin falta de ética hagan esta clase de videos. Pero, apreciados hermanos, mientras que yo siga predicando de la doctrina de la unicidad, mientras que yo siga predicando que Jesucristo es Dios, que Dios se manifestó en carne, que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, que Jesucristo es el único y sabio Dios, que Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne, que la Trinidad no es bíblica, que el monarquianismo dinámico es una herejía. Y cuando yo exponga toda esta verdad, obviamente pues se levantarán enemigos. Si yo hablo en contra de los testigos de Jehová, pues es razonable que los testigos de Jehová o algún testigo de Jehová se levante en contra de mí o de lo que yo he enseñado. Si yo enseño que Jesucristo es el único Dios y que negar a Jesucristo como Dios es una herejía, pues es normal que una persona que no crea que Jesucristo sea Dios se levante en contra mía. Si yo enseño que la Trinidad es un dogma errado, que no es una doctrina bíblica, pues es razonable que algún trinitario se levante en contra mía. Lo ideal es que estas personas se levanten en contra de mis argumentos y no en contra de mi persona directamente, como lo hace el señor Joaquín Urrutia. Entonces, eso quería comentarles. Ahora, no me preocupa realmente lo que se diga de mí en las redes por predicar la palabra de Dios. Mayormente si son videos amarillistas, como los que normalmente hace el señor Urrutia. Lo que me preocupa realmente es que mi corazón no se contamine con todo este sistema amarillista en lo que se ha convertido en estos días la apología. Ahora voy a dar respuesta de mis palabras que dije en mi primer debate en contra de la Trinidad. Realmente eso tiene aproximadamente 6 años. Fue mi primer debate, mi primera experiencia en las redes. Me acuerdo muy bien de ese debate. Era mi primera experiencia como manifiesto. Nunca había hecho un debate en las redes y esa fue mi primera experiencia y la verdad fue un hermoso debate. De tal manera, voy a dar respuesta de mis palabras que dije en mi primer debate en contra de la Trinidad cuando defendí la doctrina de la unicidad. El debate tiene una duración de 2 horas y media.
mientras que el fragmento que presenta el señor Urrutia no tiene ni un minuto, tiene algunos segundos. En la descripción de este video está el enlace para que usted pueda ver todo el debate y usted se da cuenta, cuando usted se vea todo el debate, usted se va a dar cuenta que mi posición es de presentar que solo hay un Dios, el cual es el Padre, y que no existe un Dios Hijo como lo cree la Trinidad. Y eso tiene que ver con el fragmento que el señor Urrutia saca del debate, porque yo estoy debatiendo con un trinitario y el propósito de mi debate contra ese trinitario era mostrar que el único Dios era el Padre y que no existe un Dios Hijo como la Trinidad lo cree. En ese sentido, no podemos hablar que el Hijo sea Dios y que sea el sabio Dios como lo cree la Trinidad. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. También enseño en el debate que si el Padre es el único Dios y Jesucristo es Dios, entonces, por conclusión, Jesucristo es el único Dios, el Padre. En el debate yo lo que estoy tratando de presentar en mi primera ponencia es que el Padre es el único Dios. Eso es lo primero que muestro en el debate. Todos los versículos donde se muestra que el Padre es el único Dios. En mi segunda ponencia lo que hago es que el Hijo no es una persona distinta al Padre, sino que el Hijo en la eternidad, antes de todas las cosas, es el plan que el Padre tenía en su sola voluntad. Es el plan eterno de Dios, ¿no? Y en la tercera ponencia es ya presentar a Jesucristo como ese único Dios, el Padre. También enseño en el debate que el Hijo solo existía antes de la fundación del mundo como el plan redentor del Padre. Y cuando yo digo en el debate que el Hijo no es Dios ni soberano, lo digo en relación a todo lo que ya había presentado en el debate. Por eso es bueno que vean todo el debate, porque los unicitarios no creemos en un Dios Hijo o en un Hijo eterno coigual al Padre. Los unicitarios creemos que el Hijo es Dios, pero no como una segunda persona de la Trinidad. Los unicitarios creemos que el Hijo es Dios, pero manifestado en carne. Entonces, yo puedo decir perfectamente que el Hijo no es Dios en el sentido que lo cree la Trinidad. No es Dios ni soberano en el sentido que lo cree la Trinidad. También podría decir que el Hijo sí es Dios, pero manifestado en carne. Son dos cosas distintas. Y por eso usted tiene que ver en qué contexto se dicen las cosas. Bien, voy a presentar las pruebas, voy a mostrar pruebas de lo que he dicho hasta este momento. Voy a mostrar algunas porciones que están en el debate cuando defiendo la unicidad de Dios. Entonces vamos a ver estas pruebas. Vamos a presentar algunas en estos momentos. Bien. El apóstol Pablo dice que solo el Padre es el único Dios soberano y el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6, versículo 14 al 16 dice que guardes el mandamiento. Esto que ustedes están escuchando está en el mismo debate de donde el señor Joaquín Urrutia saca el fragmento. Sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mostrará al bienaventurado y solo soberano, refiriéndose al Padre y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén.
El apóstol Pablo, al decir que el Padre es el único Dios soberano, le quita la soberanía divina al Dios Hijo. Pero como la Biblia no... Bueno, en este fragmento, si ustedes se dan cuenta, que yo presento al Padre como el único Dios soberano, con la finalidad de mostrar que no hay un Dios Hijo soberano como lo es el Padre. No sé si ustedes captan la idea. Entonces, cuando yo digo que el Hijo no es Dios ni soberano, es en el sentido que lo cree la Trinidad, porque nosotros no creemos que el Hijo es una segunda persona divina coigual al Padre. Entonces, si usted observa, voy a mostrar nuevamente este pedacito. Cristo ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo, al decir que el Padre es el único Dios soberano, Observe bien, yo estoy diciendo que el Padre es el único Dios soberano. Al decir que el Padre es el único Dios soberano, observe lo que digo ahora. le quita la soberanía divina al Dios Hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, yo estoy diciendo que si el Padre es el único Dios soberano, entonces, y si hay una segunda persona de la Trinidad, entonces esa segunda persona de la Trinidad llamado Hijo, entonces ya no sería ni Dios ni soberano. En ese sentido es cuando yo digo que el Hijo no es Dios ni soberano. Esto es una pequeña muestra de lo que dije en el debate, pero vamos a presentar otros fragmentos más. Evidencias bíblicas podemos concluir sin mucho esfuerzo, la persona del Padre es el único Dios. Pero si el Padre es el único Dios, entender que Jesús se ha llamado Dios. Entonces yo, después de presentar muchas veces que el Padre es el único Dios, yo hago una pregunta que de pronto no se escuchó muy bien. ¿Cómo podemos entender entonces que Jesucristo se ha llamado Dios? La respuesta la encontramos cuando el único Dios, quien es el Padre, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y de esta manera, Jesucristo es hijo por ser Dios hecho hombre. Entonces fíjese que ya este pedazo ya muestra mucho más mi posición. El Hijo es Dios hecho hombre. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Que el Hijo... Vamos a verlo nuevamente, escucharlo. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Ok. Y de esta manera, Jesucristo es hijo por ser Dios hecho. El Hijo es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si en esta parte yo digo que el Hijo es Dios y en la otra parte digo que el Hijo no es Dios, usted tiene que ver en qué contexto doy esas dos declaraciones. Aquí estoy diciendo que el Hijo es Dios porque Dios se hizo hombre. En la otra parte estoy diciendo que el Hijo no es Dios en el sentido en que lo cree la Trinidad, porque yo estoy debatiendo con un trinitario y mi intención es hacerle ver que el Padre solamente es Dios. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, es porque Jesucristo es el Padre. Esa es toda la intención del debate. Pero sigamos escuchando. Hombre. Y es Dios el Padre en su forma continua de Dios, que se extiende más allá de su forma de siervo. Entonces, ¿quién es el siervo? El Hijo de Dios. ¿Quién es este Hijo de Dios? Dios el Padre tomando una forma de siervo. Eso lo digo muchas veces en mi debate. Este debate dura 2 horas y media, 2 horas y media. Y la porción que sustrae el señor Joaquín Urrutia dura aproximadamente 40 segundos. Y los descontextualiza totalmente, los saca de contexto para tratar de hacer creer cosas que yo no creo ni enseño, y esto con la finalidad de confundir a algunos hermanos. Ahora, más adelante voy a dar de pronto algunas razones por las cuales el señor Joaquín Urrutia hace lo que hace, pero eso lo vamos a ver más adelante. La Biblia insiste en presentar al Padre como el único Dios. Entonces debemos entender que Jesús como Dios no es una persona diferente al Padre.
Entonces, observe, yo digo, si el Padre es el único Dios, porque así lo enseña la Biblia, y Jesucristo es Dios, eso significa que Jesucristo no es una persona distinta al Padre, sino que es el Padre manifestado en la persona de Jesucristo. Sino que es el Padre manifestado en la persona de Jesucristo. Estas cosas Urrutia no las va a mostrar. Él solamente va a mostrar lo que le conviene, descontextualizándolo de todo el debate. Bien, vamos a presentar otra porción que está en el debate. Vamos a mostrar otra porción. Cuando hablo del Hijo como... Vamos a presentar esta, vamos a ver. Ok. Digo como el Dios hecho, entendiendo que cuando hablo del Hijo como hombre, lo digo como el Dios hecho hombre y no mero hombre ordinario. Y entendiendo que cuando hablo del Hijo como hombre, lo digo como el Dios hecho hombre y no... Ok, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy hablando que cuando yo hablo de el Hijo, dice, mero hombre ordinario, y entendiendo que cuando hablo del Hijo como hombre, lo digo como el Dios hecho hombre y no... ok, entonces yo estoy diciendo que cuando yo hablo del Hijo, estoy refiriéndome a Dios hecho hombre y no como un hombre ordinario. Bueno, esto sí lo cree el señor Urrutia, él cree que Jesucristo solamente es un hombre ordinario nada más. Pero yo en este debate estoy presentando que el Hijo es Dios hecho hombre. Entonces, si yo estoy en este debate enseñando que el Hijo es Dios hecho hombre, ¿en qué sentido digo lo otro? Eso es lo que usted tiene que darse cuenta. Entonces, no hay ningún doble discurso. Es que esta persona no entiende. Y si lo llega a entender, o sea, o si lo entendió, pues vemos con más claridad como su mala intención. Porque usted cree que esta persona que recorta estos pedazos y los une es ignorante del todo el contexto de donde saca el fragmento. Él no es ignorante. Él conoce lo que está haciendo. Vamos a presentar otra porción más. Dice el Padre, lo hace como el único Dios, como lo mostré en mi primera intervención. Cuando la Biblia hace referencia al Hijo, lo hace mostrando al único Dios en su forma de existencia humana. Cuando la Biblia hace referencia al Padre, lo hace como el único Dios, como lo mostré en mi primera intervención. Cuando la Biblia hace referencia al Hijo, lo hace mostrando al único Dios en su forma de existencia humana. Observe que otra vez, cuando yo hablo del Hijo, presento al Hijo como Dios existiendo como hombre. Entonces, todas estas evidencias están totalmente en contra de la mala intención de este personaje. Y eso usted lo puede ver en el mismo debate, Yo les recomiendo algo a todos los hermanos y a todos los amigos. Cuando ustedes vayan a escuchen de una persona que hace esto, usted tiene que ver de qué fuente lo sacó, cuál es el contexto de esa porción. Y usted podrá hacer un juicio saludable. Pero vamos a seguir escuchando lo que yo dije en ese debate. Cuando la Biblia hace referencia al Padre, lo hace como el único Dios, como lo mostré en mi primera intervención. Cuando la Biblia hace referencia al Hijo, lo hace mostrando al único Dios en su forma de existencia humana. Cuando la Biblia hace referencia al Padre, lo hace como el único Dios. Bueno, aquí estoy repitiendo, como para que se les grabe, que estoy presentando al Hijo siendo Dios, existiendo en su forma que tomó, en su forma de siervo, en su forma de hombre. Entonces, para que tengan presente, ¿verdad? Bien, vamos a escuchar esta porción. La persona de Jesús es Padre e Hijo, Dios y hombre. Esto sucede porque la persona de Jesús
es Padre e Hijo, Dios y hombre. Ok, ¿cómo estoy presentando a Jesucristo en el debate? Lo estoy presentando como Padre y lo estoy presentando como Hijo. Lo estoy presentando como Dios y lo estoy presentando como hombre. Pero yo no estoy presentando a Jesucristo siendo Dios como lo cree la Trinidad. Yo estoy presentando a Jesucristo como Dios, como el único Dios de la Biblia, el cual es el Padre. Entonces, esta es otra de las muchas evidencias donde ustedes pueden ver cómo yo estoy presentando a Jesús en el mismo debate. Esto sucede porque la persona de Jesús es Padre e Hijo, Dios y hombre. Esto sucede porque la persona de Jesús es Padre e Hijo, Dios y hombre. Bueno, entonces les pudiera mostrar más evidencias. Vamos a mostrar una más. El Hijo es Dios existiendo como hombre, con limitaciones, con un cuerpo, con una mente y con una conciencia de hombre. Mientras tanto, el Hijo es Dios existiendo como hombre, con limitaciones. Ok, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿El Hijo quién es? ¿Qué dije ahí? El Hijo es Dios. Eso es lo que dije. El Hijo es Dios. Entonces, si yo en otra parte digo que el Hijo no es Dios, ¿en qué contexto lo estoy diciendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Porque muchas veces dije que el Hijo es Dios, ¿verdad? Pero existiendo como hombre. Porque el Hijo no es Dios como lo cree la Trinidad, pero el Hijo sí es Dios existiendo como hombre. Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Escuche bien. Limitaciones, con un cuerpo, con una mente y con una conciencia de hombre. Mientras tanto, el Hijo es Dios existiendo como hombre, con limitaciones, con un cuerpo, con una mente y con una conciencia de hombre. Mientras tanto, el Hijo es Dios existiendo como hombre, con limitaciones, con un cuerpo, con una mente y con una conciencia de hombre. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el Hijo es Dios. El Hijo es Dios, pero existiendo como hombre. Eso no lo cree la Trinidad. A eso me refería cuando dije que el Hijo no es Dios ni soberano. Bien, eso usted puede ver el debate. Estas solamente son una de las muchas pruebas que ustedes pueden encontrar si ve todo el debate. Y en la descripción de este video está el enlace. Bien, eso por una parte. Ahora, después de escuchar todas estas evidencias, yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Usted cree que el señor Joaquín Urrutia ignoraba el resto del debate? Es obvio que no. Si el señor Urrutia conoce todo el debate, ¿cuál es su intención al presentar un pequeño fragmento de unos segundos de un debate que dura 2 horas y media, descontextualizando el contenido de mis palabras? Ahora, como unicitario, creo que el Padre es el único Dios verdadero, como lo vemos en Juan 17:3. Y creo que el Padre, siendo el único Dios verdadero, se manifestó en carne, haciéndose un verdadero hombre. De tal manera, en el Hijo o por medio del Hijo, conocemos al Padre, quien es el único Dios verdadero manifestado en carne. Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no dice nadie va. Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera, Jesús es el camino al Dios verdadero y al mismo tiempo es el Dios verdadero. Hay otro video que ha recortado Joaquín Urrutia, descontextualizando también mis palabras, donde yo digo que no hay manera en demostrar bíblicamente que el Hijo es el Dios verdadero. Pero yo lo dije en relación a que los trinitarios creen que el Padre es el Dios verdadero según Juan 17:3
Y el Dios Hijo como otra persona distinta al Padre, también es el único Dios verdadero, utilizando Primera de Juan 5:20. En este sentido, no podemos hablar de un Dios Hijo verdadero como lo cree la Trinidad. De tal manera, solo podemos hablar de que el Hijo es el Dios verdadero por causa de la manifestación del Dios verdadero en carne. Pero nunca podemos hablar bíblicamente que el Hijo es el Dios verdadero como una persona divina y distinta al Padre. La razón por la cual sabemos que Jesucristo es Dios es porque Jesucristo es el Dios verdadero manifestado en carne. Aparte de todo esto, el señor Joaquín Urrutia no solo ha hecho esto conmigo, también lo ha hecho con el pastor Álvaro Torres, y voy a presentar una evidencia de esto, donde él cortó un fragmento de una enseñanza descontextualizando las palabras del pastor Álvaro Torres para decir que el pastor Álvaro Torres no cree que Jesucristo sea Dios. De esta manera, sutilmente, ha confundido a algunos hermanos. Entonces, claro, el pastor Álvaro Torres en el mundo unicitario es una persona de gran estima. Y si él enseña o muestra una evidencia de que el pastor Álvaro Torres enseña que Jesucristo no es Dios, pues eso va a confundir a muchos hermanos que están comenzando en la fe. El problema es que él hace eso descontextualizando toda una enseñanza doctrinal del pastor Álvaro Torres. Quisiera que viéramos lo siguiente. A Cristo de una manera que nos parece que es como casi blasfemo aceptar que Él si yo estoy en el huerto, yo soy Jesús. Y yo entro en angustia y lloro y digo, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero no se haga mi voluntad, sino la mía. ¿Cuántas voluntades hay? Una. Es que les da miedo decir, porque creen que enseguida van a creer en dos. Si yo tengo una sola voluntad, ¿a quién le voy a decir no sé qué mi voluntad sino la tuya? Así que es la misma. Tiene que haber dos. Y esto es lo que a ustedes les parece difícil de entender, que Jesucristo, hombre, tenga una voluntad independiente del Padre. Yo sé que eso es lo que les pasa. Pero es lo que estoy diciendo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no se haga mi voluntad del hombre, porque al hombre sí le costaba sufrir el dolor. Y el hombre escaparía de lo que se llama. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no, porque dice que hay tal. Entonces, el hombre es Jesucristo. Bueno, como pudieron escuchar aquí, el presidente, nada más y nada menos que el presidente de nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Incluso yo quisiera que el pastor Braulio me volviera a repetir por lo menos los primeros 20 segundos del video, donde el Álvaro Torres, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dice que Jesucristo, hombre, es lógico que es un hombre, que no es Dios. Incluso dice... Ok. Observen que el señor Joaquín Urrutia está tomando un video del pastor Álvaro Torres. Y a través de ese video, él está diciendo que el pastor Álvaro Torres no cree que Jesucristo sea Dios. Claro, él saca una porción muy pequeña de todo un video que dura más de 2 horas también. Saca unos segundos
descontextualiza las palabras del pastor Álvaro Torres para decir que el pastor Álvaro Torres no cree que Jesucristo sea Dios. Claro, un hermano que está comenzando en la fe escucha esto y puede confundirse, pero vamos a escuchar. Palabras textuales de Álvaro Torres. O sea, él está diciendo que las palabras textuales del pastor Álvaro Torres es que Jesucristo no es Dios. De Álvaro Torres. Jesucristo, hombre, es un hombre aparte de Dios. Y les dice. Entonces, observe que Joaquín Urrutia toma las palabras del pastor Álvaro Torres para decir lo siguiente. Que Álvaro Torres está diciendo que Jesucristo solamente es un hombre, aparte de Dios, como si Dios fuera algo distinto a Jesús. Y eso no es lo que dice el video. Inclusive, eso ni siquiera es lo que cree el pastor Álvaro Torres. Usted debe verse el video, que yo me lo vi completamente, y me di cuenta que el contexto, en el contexto, las palabras del pastor Álvaro Torres significa algo distinto a lo que el señor Joaquín Urrutia está presentando. A la iglesia, pero es que a ustedes les da miedo decirlo, porque creen que se iban a creer en dos dioses. No se escuchó bien ese pequeño pedacito, esa partecita, porque hubo una cuestión de fallas técnicas y comunicación. Por lo tanto, si el pastor Braulio, por favor, me podría colocar de nuevo esos 20 primeros Aquí, de una manera que me parece que es como casi blasfemo aceptar que él es un hombre aparte de Dios. Yo le digo una cosa: si yo estoy en el huerto, hasta ahí, pastor, hasta ahí, gracias. Bueno, lo dejé hasta ahí porque ya creo que el resto sí se logró escuchar, pero fíjense lo que el pastor Álvaro Torres, presidente actual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, uno de los pioneros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dice esto. Entonces, lo que hoy me vaya a decir Alexander Escobar Cerrato a mí, se lo estará diciendo nada más y nada menos que también al pastor, ¿verdad? O al presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Álvaro Torres. Si él me dice que yo no soy unicitario, Álvaro Torres no es unicitario por decir eso. A ver, yo le explico aquí a los hermanos. Resulta que el señor Joaquín Urrutia no cree que Jesucristo sea Dios. Y él está presentando un corto video del pastor Álvaro Torres, descontextualizando las palabras del pastor Álvaro Torres, para decir, el pastor Álvaro Torres no cree que Jesucristo es Dios. Y yo tampoco creo que Jesucristo es Dios. Así que el pastor Álvaro Torres cree lo que yo creo, enseña lo que yo enseño, pero eso es falso. El pastor Álvaro Torres, ¿verdad? Cree que Jesucristo obviamente es un hombre, pero al mismo tiempo él cree que es Dios. Y en muchas de sus enseñanzas hemos escuchado eso del pastor Álvaro Torres, pero vamos a escuchar la última parte. Decirlo. Fíjense que Álvaro Torres dice, pero es que les da miedo decirlo, porque es un tabú, y por eso mi canal, nuestro canal, se llama Doctrina Sin Tabú, porque hay un tabú en la iglesia del nombre de Jesús. En muchas iglesias creen que por enseñar al Hijo de Dios, al ser humano, al hombre, van a enseguida a creer en dos. Ahora, bueno, de eso se trata. Todas las cosas que me quiera decir Alexander Escobar Cerrato, se las estará diciendo también, nada más y nada menos que al presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que cree también que Cristo es un hombre, que no es el Padre. Entonces, aquí nuevamente repite que el pastor Álvaro Torres cree que Jesucristo es un hombre y que no cree que Jesucristo es Dios, el Padre. Entonces, esto que ha hecho el señor Joaquín Urrutia con el pastor Álvaro Torres es lo que él ha hecho conmigo, lo ha hecho con varias otras personas como Julio César Clavijo Sierra, Alexander Cerrato, Wilson Villegas. Ahora, ¿por qué él hace eso? Bueno, porque nosotros somos personas que predicamos la doctrina de la unicidad de Dios.
Y enseñamos que Jesucristo es Dios. Y enseñamos que todo unicitario que no crea que Jesucristo es Dios, realmente no es un verdadero unicitario. Entonces, es eso. Ahora observe lo siguiente. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar una pequeña porción. Ustedes me dirán si se escucha o no. Ahora se puede escuchar. Está muy corta del pastor Álvaro, lo que él cree. Preguntado muchas veces las migraciones en todas partes. Su padre, instructor, su madre, Carmen Forero, donde nació en Barranquilla. Ya. Si ustedes averiguan quién soy yo, no tiene mucho problema. Yo tengo una línea de papá y una línea de mamá y ya. No hay que hacer ninguna explicación especial. Pero en Romanos 9, cuando Pablo trata de explicar a Cristo, él encuentra un problema que a Cristo no se le puede explicar como al hermano Álvaro, porque es distinto. Él dice, bueno, según la carne. Usted dice, no, el hermano Álvaro según la carne viene a decir la carne. No, yo nada más, Álvaro Torres es un Torres y Carmen Forero ya. Pero cuando hablan de Cristo, hay una explicación distinta. Dice, él según la carne vino de los patriarcas. Pero él, además de eso, es Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquí vemos al pastor Álvaro Torres explicando un poco acerca de Romanos 9:5, donde dice que Cristo según la carne viene de los patriarcas. Pero aparte de esto, es Dios sobre todas las cosas. Eso sí lo cree el pastor Álvaro Torres. Y esa discusión no se tiene que dar. Eso está expresamente dicho. Entonces, el pastor Álvaro Torres también manifiesta que esto no debe ser discutido, porque esto es algo claro en la Biblia, que Jesucristo, aparte de ser hombre y descendiente de los patriarcas, es Dios sobre todas las cosas. Cristo no tiene que discutir con nadie, ni nadie tiene que discutir si Cristo es Dios. Porque la Biblia, sin rodeos, hay versículos que usted tiene que explicar. Porque entienden algo o sugieren algo, pero no dicen claramente. Pero este no sugiere nada. Esta es una declaración. Y dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y yo pregunto, ¿el Cristo quién es? ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo quiere decir el ungido, así que está hablando del ser que nació de María. Lo que llamamos hijo de Dios. Él es que está hablando. El Cristo, el ungido, es Dios sobre todas las cosas. Entonces observe que el pastor Álvaro Torres dice, Cristo, el ungido, el que viene de los patriarcas según la carne, es Dios sobre todas las cosas. Eso es doctrina unicitaria. Es doctrina unicitaria. Cualquiera persona que no crea esto no es un unicitario. ¿Quién lo va a discutir? Quien lo discuta tiene que salirse de la verdad. Y observe lo que dice Álvaro Torres. Quien discuta esto, quien niegue que el Mesías es Dios sobre todas las cosas, tiene que salirse de la verdad. Y es algo que el señor Joaquín Urrutia ha hecho. Él se ha salido de la verdad. Él manifiesta que fue de la Iglesia Internacional. También ha manifestado que hizo parte en un tiempo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero el pastor Álvaro Torres dice, quien niega que Jesucristo sea Dios, tiene que salirse de la verdad. Y esto es algo que el señor Joaquín Urrutia ha hecho. Él se ha salido de la verdad. Tendrá que inventarse una cosa que la Biblia sí dice con mucha contundencia.
Y aparte de eso, el pastor Álvaro Torres dice, tendrá que salirse y inventar algo que la Biblia recalca con mucha contundencia. Entonces, ¿para qué presento esto? Lo presento no solamente para mostrar que el señor Joaquín Urrutia lo que ha hecho conmigo, lo ha hecho con el pastor Álvaro Torres y otras personas más. Lo presento porque sé que algunos hermanos se han sentido mal al no saber explicar por qué el pastor Álvaro Torres dijo en determinado momento ciertas palabras que el señor Joaquín Urrutia presenta. El detalle es que ese fragmento de video está dentro de todo un contexto y usted tiene que darse cuenta en qué contexto están las palabras del pastor Álvaro Torres, están mis palabras y de cualquier y en el caso de los otros hermanos también. Entonces, tengan siempre presente eso, ¿verdad? Cuando usted vea un pequeño fragmento de un video, antes de hacer un juicio, pregúntese de dónde salió este fragmento, cuál es el contexto de todo el video. Y cuando usted vea todo el video, podrá hacer una buena reflexión. Bien. El señor Joaquín Urrutia tiene por costumbre hacer esta clase de prácticas. Entonces, tengamos eso muy presente. Ahora, aprovechando que muchos hermanos y amigos verán este video, quiero decirles que todos los unicitarios a nivel mundial creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Creemos que Jesucristo es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo. Creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Creemos que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Si alguna persona no cree esto, no es un unicitario. Todas las organizaciones unicitarias que existen en el mundo creen lo siguiente. Creen que Jesucristo es Dios. Creen que Dios se hizo hombre. Creen que Jesucristo es Dios y hombre. Creen que Jesucristo es Padre e Hijo. Ahora voy a presentar quería presentar los artículos de fe de algunas organizaciones, pero no lo encuentro. Ya será en otra oportunidad. Bien, las organizaciones unicitarias, todas las organizaciones unicitarias tienen sus artículos de fe. Y en todas las organizaciones, en sus artículos de fe, dicen que Jesucristo es Dios, que el Hijo es Dios hecho hombre, que Jesucristo tiene dos naturalezas, que Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es el Hijo. En todos los artículos de las organizaciones unicitarias, organizaciones como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que es la organización unicitaria más grande del mundo. También en los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es una organización también muy grande, o de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, también una organización muy grande. Todas las organizaciones unicitarias en sus artículos de fe creen que Jesucristo es Dios. Creen que el Hijo es Dios manifestado en carne. Creen que Jesucristo es Dios y creen que Jesucristo es hombre. Creen que Jesucristo es el Padre y creen que Jesucristo es el Hijo. Y eso usted puede observarlo. Vaya a una organización en internet, busque una organización unicitaria
y busque el artículo de fe de esa organización y se dará cuenta que ahí dirá que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ahora, sería interesante saber a qué organización pertenece el señor Joaquín Urrutia. Yo personalmente no sé a qué organización pertenece. No sé a qué iglesia él pertenece actualmente. Yo no lo sé. Porque sería interesante saber cuáles son los artículos de fe de la organización al que pertenece el señor Joaquín Urrutia, si es que pertenece a alguna organización. Lo más probable es que actualmente no pertenezca a ninguna. Y de pertenecer sería interesante saber a cuál pertenece, cuál es la organización donde se congrega el señor Joaquín Urrutia. Si usted sabe a qué iglesia él asiste y a qué organización unicitaria, por favor, háganoslo saber, porque queremos saber cuáles son los artículos de fe de la organización al cual el señor Joaquín Urrutia pertenece. Bueno, en la descripción de este video está el enlace de un debate que yo realicé con el señor Joaquín Urrutia. Este debate dura más de 6 horas, así como lo escuchó. Un debate que dura más de 6 horas. Y en este debate usted podrá ver con facilidad que Joaquín Urrutia no es unicitario. Y también podrá ver con facilidad sus errores doctrinales, negando que Jesucristo es Dios, cuando todo unicitario cree que Jesucristo es Dios. Es que es absurdo pensar que exista un verdadero unicitario que niegue que Jesucristo sea Dios. Ahora, yo creo que este debate, que dura más de 6 horas, que yo realicé con el señor Joaquín Urrutia, es una de las razones por la cual el señor Urrutia se ha levantado contra mi persona. Parece que hay, no sé, pero debemos seguir predicando que hay un solo Dios, que Dios se manifestó en carne, que su nombre es Jesús, que Jesús es Dios y es hombre, que Jesús es Padre e Hijo, aunque muchos no les guste. Entonces, hay un enlace donde usted va a poder ver el debate que yo realicé con el señor Joaquín Urrutia. Dura más de 6 horas. Y realmente es un debate donde el señor Joaquín Urrutia tampoco puede responder a algunos versículos o a muchos versículos que yo presento en el debate. Véalo y se dará cuenta la posición del señor Urrutia. Se dará cuenta la fragilidad de su doctrina. Se dará cuenta que su doctrina no es unicitaria. Negar que Jesucristo es Dios es realmente apartarse de la vida eterna, rechazar la salvación. Para terminar, les hago a ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de una persona que de manera intencional quiere desprestigiar públicamente a otra persona por sus creencias religiosas? Usted nunca va a ver en mi canal cosas como títulos desprestigiando a la persona. Yo he hecho muchas refutaciones, pero voy directamente a lo que la persona cree, no a su moral, sino a sus argumentos. ¿Qué piensa usted de una persona que de manera maliciosa ataca a la persona, a otra persona, en lugar de atacar sus argumentos? ¿No cree usted que utilizar la apología de una manera maliciosa, amarillista, con morbo, con insultos, con ofensas, con palabras despectivas, todo eso, usted cree que eso hace parte de un verdadero cristiano
de una persona que realmente tenga a Dios en su corazón. Quiero dejarlos con un himno. Un himno que cantamos miles de unicitarios en la convención de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia del año 2022, el año que ya pasó, en la ciudad de Pereira, donde se manifestó la gloria de Dios. En ese himno cantamos, expresamos que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre y su nombre es Jesucristo. Eso lo creemos todos los unicitarios. Y habíamos miles de personas cantando que hay un solo Dios, que Dios se hizo carne o que Dios se hizo hombre y su nombre es Jesucristo. ¿Usted cree que si el señor Joaquín Urrutia estuviese ahí en esa convención, él hubiese podido cantar con nosotros los unicitarios esa alabanza? No, porque él no es unicitario. Si algún día lo fue, no sé, pero actualmente no lo es porque ningún unicitario expresaría que Jesucristo no es Dios. Quiero invitarte a mi canal de YouTube, Verdades de la Biblia con Luis Polo. Quiero que vayas a mi canal, los que me van a estar viendo en Facebook. Te invito a mi canal, Verdades de la Biblia con Luis Polo. Mi canal de YouTube se llama así, Verdades de la Biblia con Luis Polo. Ahí aprenderás mucho de las doctrinas bíblicas. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a mi WhatsApp. Voy a presentar mi WhatsApp en pantalla. Ok, ese es mi WhatsApp, más 57 315 845 2211. Si quieres comunicarte conmigo, bien puedes hacerlo. Estoy para atenderte. Si quieres comunicarte, inclusive tengo libros que he escrito de unicidad. Puedes comunicarte para adquirir uno. Escríbeme a mi WhatsApp, más 57 315 845 2211. No siendo más, vamos a escuchar una alabanza, una adoración, ¿verdad? Que cantamos en la convención. Todos los unicitarios cantando que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne y su nombre es Jesús. Eso lo canta un verdadero unicitario. Vamos a escucharlo. Apostólico, apostólico, apostólico. Somos una iglesia, ¿sabe por qué? Imparable. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál Dios se hizo hombre? Aunque títulos tiene, Jesús es su nombre. Apostólico, apostólico. ¿No me oyeron? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál Dios se hizo hombre? Aunque títulos tienen, Jesús es su nombre. Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que enseña que el bautismo es por inmersión en agua, invocando a Jesucristo? Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que alaba? Apostólico, apostólico, apostólico. Somos una iglesia, ¿sabe por qué? Imparable. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál Dios se hizo hombre? Aunque títulos tiene, Jesús es su nombre. Apostólico, apostólico. ¿No me oyeron? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál Dios se hizo hombre? Aunque títulos tienen, Jesús es su nombre. Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que enseña que el bautismo es por inmersión en agua, invocando a Jesucristo? Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es
es el pueblo que alaba a Dios en danza, aunque otros se agotan, este nunca se cansa. Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que alaba a Dios en danza, aunque otros se agotan, este nunca se cansa? Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que vive la experiencia del Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Apostólico, apostólico, apostólico. ¿Cuál es el pueblo que vive la experiencia del Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Apostólico, apostólico, apostólico. Si te dicen por ahí que tú eres un pobrecito, si te dicen por ahí que tú eres un pobrecito, mentiras del mismo diablo, en el cielo somos ricos. Mentiras del mismo diablo, en el cielo somos ricos. Apostólico, 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 apostólico. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, pero alguien se me acercó, me dijo te ayudaré. Pero alguien se me acercó, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. 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 Apostólico, 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 apostólico. A Cristo sí, 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 al diablo no, no, no. A Cristo sí, 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 al diablo no, no, no. A Cristo sí, 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 al diablo no, no, no. A Cristo sí, 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 al diablo. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Porque ahí viene mi Jesús para darte una paliza. Porque ahí viene mi Jesús para darte una paliza. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Porque ahí viene mi Jesús. Porque ahí viene mi Jesús. Apostólico, 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 apostólico.